Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos y esto es The Week, un espacio en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive solo con los aportes financieros que ustedes mismos dan. Estamos en un tipo de campaña de recolección de fondos porque necesitamos el financiamiento para poder seguir trayéndoles a ustedes este y otros productos que construimos y que creamos. Necesitamos tener al menos $1,500 mensuales en nuestro Patreon al 25 de abril. Esa es nuestra fecha límite. Para poder ustedes hacerse Patreons de La Hora Tica, solo tienen que ingresar a patreon.com/La Hora Tica. A esa página pueden entrar desde el celular, desde la tablet o desde una computadora. Una vez ahí, crean un usuario y luego introducen su tarjeta de débito o crédito. Eligen el monto que nos quieren dar por mes y la plataforma se los va a descontar automáticamente. Existe otra opción de financiarnos que es a través de Simpemóvil 8607-6470. Sin embargo, lo que recibamos en Simpemóvil, que es bienvenido también, no cuenta como para la meta que tenemos de los $1,500 mensuales, que eso tiene que ser en Patreon. Como les dije, lamentablemente, si no alcanzamos ese monto para el 25 de abril, tenemos que dar por finalizado este proyecto. Así que les pido que se unan, que financien el periodismo independiente. He topado con varias gente estas semanas que me han dicho, los escuché un montón durante las elecciones, vi sus videos, fue como mi fuente de información y yo se lo agradezco mucho, lo aprecio un montón, me alegra que hayamos podido contribuir a que ustedes se informaran y ejercieran un voto más informado. Así que es hora de apoyarnos, es hora de mantener este medio que tanto les gustó vivo para poder seguir adelante. www.patreon.com/La Hora Tica. Dicho eso, vamos a las noticias. Nuestro país va como arrastrada por semana y es que el gobierno de Rodrigo Chávez firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá el traslado semanal de hasta 25 personas extranjeras deportadas desde ese país del norte hacia territorio costarricense. Se trata de un memorando de entendimiento en materia migratoria suscrito con la entonces secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem como parte de una estrategia regional vinculada al programa Escudo de las Américas, impulsado por la administración de Trump y del que les conté hace un par de semanas. Según informó Casa Presidencial, las personas trasladadas no serán ciudadanos estadounidenses, sino migrantes de terceros países que se encuentran en condición irregular en Estados Unidos. El acuerdo establece que Costa Rica podrá aceptar o rechazar cada caso de manera individual y que las personas recibirán una condición migratoria temporal mientras se define su situación. Además, se indicó que el gobierno estadounidense cubrirá los costos logísticos, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, brindará apoyo humanitario como alojamiento y alimentación. ¿Cuánto de eso vaya a ser realidad? No lo sé. Pero bueno, escuchen esto. Al martes de esta semana, el director de Migración, Homer Badilla, afirmó que no había sido formalmente informado sobre los detalles del convenio, ni cuenta con una ruta de trabajo definida para recibir a los migrantes. El director de Migración. De momento no tenemos detalles, como le digo, estamos esperando las instrucciones superiores, porque este tema lo manejó directamente el presidente y el ministro, y él es el que está ahorita acreditado para poder vender declaraciones. ¿Sería un manejo similar al tema de los 200 personas que llegaron el año pasado? No podría decirlo porque todavía no tenemos la ruta de trabajo. Justamente estamos viendo ese. ¿Les han dicho alguna fecha, don Homer, donde estarían llegando? No, aún no tenemos ninguna fecha. Y como le digo, la información la tienen que consultar con el ministro. Ay, Dios mío. Esto no es la primera vez que pasa, lo de los migrantes. En 2025, un grupo de 200 de estas personas trasladadas al CATEM generó cuestionamientos por sus condiciones acá en Costa Rica, al punto de que la Sala Constitucional ordenó la liberación de algunos de ellos tras acoger un recurso de habeas corpus. Además, informes de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa calificaron la situación en el CATEM como lamentable, señalando problemas en alimentación, salud
e incertidumbre jurídica. Además, en ese momento también se sumó la Defensoría de los Habitantes. Pese a estos antecedentes, el gobierno sostiene que el nuevo acuerdo garantizará el respeto de los derechos humanos, sobre todo, y evitará que las personas sean enviadas a países donde puedan enfrentar riesgos. Más, y es que Costa Rica acaba de aceptar algo que suena pequeño, pero que no lo es. Hasta 25 personas por semana. Dicho así, parece un número manejable, casi administrativo, como si fuera un Excel. Pero la pregunta no es cuántos llegan. La pregunta es qué estamos aceptando como país. Porque en la práctica, lo que hizo el gobierno de Chávez es decirle a Estados Unidos, sí, mándenos parte de su problema migratorio y nosotros vemos qué hacemos. Y eso no está bien. Esto no es cooperación internacional. Esto es geopolítica. Estados Unidos empuja su política migratoria hacia afuera y países como Costa Rica, pequeños, dependientes, aliados, ayudan a sostenerla. Una política que, por cierto, es muy deshumanizante. No es solo una política dura, muchos países tienen controles estrictos, es una que prioriza la imagen de control sobre la gestión real del fenómeno migratorio. Porque al final, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Está agarrando personas que no quiere dentro de su territorio y busca dónde colocarlas. Costa Rica, México, países de Centroamérica, básicamente cualquiera que acepte. Eso no es resolver la migración, eso es tercerizarla. Y lo más problemático es el enfoque. Los migrantes dejan de ser personas y pasan a ser logística, números, flujos, cargas que hay que mover de punto A a punto B. Además, muchas de estas políticas vienen acompañadas de medidas agresivas, redadas masivas, deportaciones aceleradas y procesos donde el margen para defender derechos es mínimo. Familias separadas, niños separados de sus padres. Todo bajo la narrativa de una falsa seguridad. El problema es esa narrativa que funciona políticamente, pero es peligrosa en la práctica, porque cuando un país con el peso de Estados Unidos decide que puede empujar sus problemas hacia afuera, lo que genera es un efecto dominó, presión sobre sistemas migratorios más débiles, saturación institucional y en muchos casos, violaciones a derechos humanos en esos terceros países, como en Costa Rica. Y ahí vamos nosotros, diciendo que sí, agachando la cabeza, como perritos falderos. ¿Hasta dónde quiere Costa Rica convertirse en una extensión del sistema migratorio estadounidense? Porque hoy son 25 por semana. Mañana depende de qué tan buen socio queramos ser. Hablemos un momento sobre el caso de Marulín Azofeifa contra Fabricio Alvarado. Para aclarar algo, ella hizo 2 denuncias en 2 lugares distintos. Una fue la denuncia penal, hecha ante la Fiscalía, y la otra una denuncia administrativa, hecha ante la Asamblea Legislativa. Hablemos sobre esta segunda. Cuando ella presentó esa denuncia en febrero, se creó una comisión que debía investigar el tema y rendir un informe. Esa comisión finalmente empezó a moverse, pero bastante tarde. Este martes los diputados definieron la lista de testigos y acordaron que todos declaren el mismo día, el próximo 10 de abril. Y son un montón. También se incluyó la comparecencia de la denunciante Marulín y del propio legislador. O sea, van a ir a hablar ante la comisión el mismo día. Ahora, el problema es el tiempo. La comisión se creó el 17 de febrero. Y tiene hasta el 17 de abril para entregar un informe. Es decir, después de más de un mes, prácticamente sin avances, ahora tienen que correr para resolver todo. La preocupación es que si no entregan el informe a tiempo, el plenario no podrá votar ninguna sanción antes del 30 de abril, cuando termina el periodo legislativo. En otras palabras, el caso podría quedarse sin consecuencias, al menos en la Asamblea. El equipo legal de Azofeifa cuestionó la decisión de meter todas las declaraciones en un solo día, señalando que difícilmente dará tiempo para analizar bien los testimonios. Además, advirtieron que una posible prórroga complicaría aún más el panorama, porque
empujaría el proceso hasta un punto en el que ya no habría margen para tomar decisiones, porque ya Fabricio Alvarado dejaría de ser diputado. Aquí lo que está pasando es clarísimo, si me preguntan a mí. No es un atraso por alguna circunstancia, es una forma bastante peligrosa de hacer las cosas. Es adrede. La comisión tuvo semanas para avanzar y no lo hizo. Y ahora, de repente, quiere resolver todo a última hora como si esto fuera un trámite cualquiera. Pero no lo es. Es una denuncia por hostigamiento sexual. Y ese tipo de casos no solo necesitan resolverse bien. El problema es que el tiempo aquí no es un detalle menor. Si la comisión no entrega el informe antes de la fecha límite, el caso simplemente se queda sin sanción, así tal cual, de nuevo, dentro de la Asamblea. Fue una decisión que tomaron los diputados y las diputadas de esa comisión, presidida por Alejandro Pacheco, del PUSC, para sorpresa de nadie. Y eso es lo que termina siendo más grave, porque el mensaje que queda es que no hace falta archivar el caso ni defender al acusado con argumentos sólidos. Basta con dejar que el tiempo pase. Las gigantes tecnológicas Meta, dueña de Facebook, y YouTube acaban de llevarse un golpe serio en Estados Unidos. Un jurado las declaró negligentes por diseñar sus plataformas de forma que enganchan a menores de edad. El caso se resolvió en Los Ángeles, California, y es histórico si me preguntan a mí. No estamos hablando de solo críticas o debates éticos, sino de una decisión judicial que dice, con todas las letras, que estas empresas sabían lo que estaban haciendo y aún así siguieron adelante. Todo giró alrededor de una joven identificada como Kaylee G.M., que empezó a usar internet desde los 6 años. A los 9 ya tenía redes sociales y poco después su vida giraba alrededor del celular. Llegó a pasar hasta 16 horas al día conectada. Cuando sus papás intentaban quitarle el teléfono, le daban ataques de pánico, ansiedad, depresión, problemas de autoestima, el combo completo. El jurado concluyó que el diseño de estas plataformas, algoritmos, notificaciones, contenido infinito, el scrolling continuo para siempre, no es casualidad, sino parte de una estrategia para mantener a los usuarios pegados el mayor tiempo posible, incluso si eso afecta a la salud mental. Como resultado, Meta tendrá que pagar el 70% de una indemnización de $6 millones, mientras que YouTube cubrirá el resto. Pero eso podría ser apenas el inicio, porque el caso abre la puerta a más demandas y posibles sanciones mucho mayores. Y no es un hecho aislado. En Nuevo México, otro juicio parecido terminó peor para Meta. Una multa de $375 millones por priorizar ganancias sobre la seguridad de los menores. Incluso figuras como Mark Zuckerberg tuvieron que presentarse a declarar. Él defendió que los menores no deberían estar en ciertas plataformas y que muchos mienten sobre su edad. Pero el jurado no le compró ese argumento. Ahora de fijo vienen más juicios, muchos más. Y todos apuntan a lo mismo. Las redes sociales podrían estar enfrentando su momento tabaco, ¿se acuerdan? Ese punto donde ya no basta con decir es responsabilidad del usuario. Lo de este juicio, si me preguntan a mí, no debería sorprender a nadie. A ver, la verdad es que llevamos años viendo cómo funcionan estas plataformas. Uno entra un ratito y cuando se da cuenta ya pasaron horas. Eso en adultos ya es preocupante. Ahora imagínense en chiquitos. Aquí el punto es dejar de fingir que eso es un accidente, porque no lo es. Estas plataformas están diseñadas para enganchar. No es que a veces pasa, es que ese es el objetivo del negocio. Más tiempo en pantalla significa más anuncios, más datos, más plata. Y sí, a ver, que los papás tienen que controlar, que los usuarios deben ser responsables, que los menores ni deberían estar ahí, todo eso puede ser cierto. Pero también es una salida facilísima para las empresas, porque al final del día, quien diseñó el sistema fueron ellos, los programadores, con instrucciones de los dueños. Decir que un niño elige quedarse 16 horas pegado a una app es un ridículo. Es como culpar a alguien por volverse adicto a algo que fue creado justamente para generar esa dependencia. No es una relación equilibrada, digámoslo así. Lo interesante de este caso es que alguien por fin dijo, no, un momento, aquí hay responsabilidad empresarial. Y eso cambia las cosas, porque ya no es solo un tema moral o social,
ahora es legal. Y cuando empieza a tocar los bolsillos a estas empresas, yo creo que suelen reaccionar. Ahora, tampoco hay que hacerse ilusiones. O sea, 6 millones para empresas como Meta o YouTube es prácticamente nada. Es más simbólico que otra cosa. Pero el peligro para esas empresas no es este caso, sino los cientos que pueden venir después. Si esto escala, como pasó con el tabaco en su momento, podríamos estar viendo el inicio de una regulación mucho más fuerte sobre cómo funcionan las redes sociales, especialmente para menores. Y eso, honestamente, ya era hora. La guerra entre Estados Unidos e Irán ya lleva casi un mes, el estrecho de Hormuz está en crisis y eso está empujando el precio del petróleo hacia arriba. Sí, esto eventualmente le pega directo al bolsillo en Costa Rica. Les voy a explicar. El conflicto arrancó el 28 de febrero cuando Estados Unidos, junto con Israel, lanzó una ofensiva militar contra objetivos en Irán. Desde entonces la cosa no ha bajado de intensidad. Hoy, más de 20 días después, hay bombardeos, ataques con drones y amenazas constantes de ambos lados. Irán ha respondido con misiles, drones, incluso usando tecnología barata pero masiva, lanzando decenas al día para desgastar a Estados Unidos, aunque sin ataques directamente en su territorio continental, sino en bases militares gringas o lugares en Israel también. Mientras tanto, el presidente Donald Trump mantiene un tono agresivo. Hay amenazas con escalar más el conflicto, pero al mismo tiempo dice que un acuerdo es posible, aunque bajo sus condiciones y un montón de cosas más. El punto clave de esto para Costa Rica es el estrecho de Hormuz. Aquí es donde esto deja de ser una guerra lejana. El estrecho de Hormuz es un paso marítimo por donde pasa casi el 20% del petróleo del mundo. Y en medio de la guerra, ese paso se ha vuelto un campo de tensión total. Irán lo cerró porque está en su territorio e incluso plantea cobrar peaje a los barcos. Y Estados Unidos está tratando de reabrirlo militarmente. El resultado es menos barcos, más riesgo y petróleo más caro. De hecho, el tránsito de buques llegó a caer drásticamente y el precio del crudo superó los $100 por barril, con picos aún un poco mayores. En Europa, por ejemplo, el diésel se ha disparado y hay presión para producir más combustible ante la escasez. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con Costa Rica? De ahí que la última vez que yo revisé, Costa Rica no produce petróleo. Así que cuando el precio internacional sube, aquí no hay mucho misterio, sube la gasolina, sube el diésel y con eso sube casi todo. Porque el combustible no solo afecta lo que usted paga en la bomba, sino también el transporte público, los alimentos por el transporte, la electricidad en algunos casos y en general los costos de producción de productos. Y el problema es que esto no pinta como que se vaya a solucionar pronto. Analistas ya advierten que la crisis puede durar meses por los daños y la disrupción en el mercado energético. Esta es de esas noticias que parecen lejanas, como les dije, hasta que nos pegan directamente en la billetera. Porque sí, suena muy geopolítico, drones, misiles, estrechos marítimos, Irán, Estados Unidos, pero al final todo eso se traduce en algo mucho más simple, el precio del petróleo. Y el petróleo es básicamente la sangre del sistema. Si se encarece, todo empieza a subir. Lo que estamos viendo es una tormenta perfecta. Guerra, amenazas de cierres, ataques a infraestructura y una ruta clave en riesgo. Todo junto. Y Costa Rica, como país que depende totalmente de importar combustibles, no tiene mucho margen de maniobra. No puede controlar el precio internacional, no puede abrir otra ruta, no puede producir lo suyo. Solo puede absorber el golpe. Lamentablemente es la típica cadena invisible de la globalización. Una decisión militar, a miles de kilómetros, termina afectando cuánto paga usted por un Uber o por un kilo de arroz. Esto fue un resumen de las noticias más importantes del 23 al 27 de marzo en Costa Rica y el mundo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast con más personas para que les llegue a más gente. Pero lo más importante que ustedes pueden hacer es ayudarnos con su financiamiento. Tenemos una meta de $1,500 mensuales en Patreon para el 25 de abril. Si no, tendremos que dar por cerrado el proyecto. www.patreon.com/lauratica
patreon.com/inclinada-lauratica. Se hacen un usuario, ingresan su tarjeta de débito o crédito, seleccionan el monto que quieran pagar por mes y la plataforma se los descuenta automáticamente. También si quieren pueden hacernos un simpe móvil, aceptamos ayudas por ahí 8607-6470. Son bienvenidas, pero no suman a los $1,500 mensuales que necesitamos en Patreon para seguir vivos. Muchas gracias a las personas que ya se han hecho Patreons en estas semanas de La Horatica. De verdad lo agradezco muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien.